¿Debemos escuchar música cristiana según nuestra cultura? Y hay una segunda pregunta. ¿Es apropiado utilizar música cristiana en lugar de los himnos en el culto? No hay nada malo en sí en usar música que pertenece a la cultura, con tal que sea buena música, que sea música cristiana. Básicamente, esta es una pregunta muy difícil de contestar porque tiene muchas ramificaciones. Pero básicamente mi filosofía ha sido que si cierta música ha sido compuesta para el mundo, debe permanecer en el mundo. Hay muchas iglesias cristianas, por ejemplo, que están usando salsa cristiana y merengue cristiano y rap cristiano. En realidad esas músicas no fueron compuestas con fines religiosos, fueron compuestos con fines seculares. Y la Biblia deja muy en claro que se debe hacer una separación entre lo que es secular y lo que es sagrado. Eso significa que, por ejemplo, la música, la tal llamada rock cristiano, eso es una contradicción de términos, porque la música rock nunca fue compuesta para la iglesia. La música rock en realidad era en realidad un mensaje de rebelión. Y por lo tanto, tomar la música rock, ponerle letra cristiana y entonces introducirla a la iglesia, viola lo que la Biblia dice cuando dice que no debemos unir lo que es santo con lo que es común. Debemos que nuestra música sea santa. Ahora, ¿debemos cantar solamente himnos del himnario? No. Hay muchos himnos apropiados, muchos coros apropiados que no están en el himnario. Alguien me preguntó si el himnario nuevo, si yo preferiría usar el himnario nuevo o el viejo. Y yo le dije, el himnario nuevo es perfectamente aceptable. Tiene muchos coros e himnos contemporáneos, pero con tal que se canten con el acompañamiento apropiado, no hay ningún problema. Ahora, algunos dicen, bueno, pero en el Salmo 150 se mencionan muchos instrumentos en la adoración a Dios, y eso es cierto. El problema no es con los instrumentos, el problema es cómo se usan los instrumentos. Los mismos instrumentos que se usan en una banda de música rock, se usan con una sinfónica. Yo toco la trompeta, yo puedo tocar una pieza de jazz con la trompeta, o yo puedo tocar Señor mi Dios con la trompeta. El problema no es con la trompeta. El problema es cómo se toca la trompeta si se usa música secular y mundana para entonces presentar música religiosa o música espiritual. Debemos mantener separado lo santo de lo común. No podemos tomar lo que es secular y presentarlo como santo, o tomar lo santo y tratarlo como si fuera común. Ese es el principio principal. Además de eso, hay ciertos principios de la buena música que debemos seguir. Por ejemplo, la música que es extremadamente sincopada. Yo no sé, la hermana aquí sabe porque ella es música, pero la música natural y normal sigue el ritmo del corazón, del latido del corazón. Y el corazón late un golpe duro y luego uno suave. Sí. Ese es el ritmo normal y natural. Pero la síncopa lo que hace es acentuar en la sílaba opuesta. En el tiempo débil. Hace. Entonces va en contra del ritmo natural del cuerpo, y se han hecho muchos estudios que demuestran que aturde el rendimiento académico. Han hecho estudios donde el rendimiento académico es mucho menor con esa clase de música que más bien con música clásica, música suave de trasfondo. Así que en realidad es difícil decir esta música sí y esta música no. Debemos pedir dirección de Dios para que nos ayude a usar la mejor música para la iglesia, la música que fue compuesta para la iglesia, sin matices mundanos y seculares vinculados con la letra. Mis apreciados hermanos, a continuación haremos un análisis de lo que el pastor ha dicho sobre este importante tema. Todo lo que oirán a continuación está basado en sus conferencias, predicaciones. Hacemos una investigación exhaustiva para cada uno de ustedes y que tengan la suficiente información. Gracias por continuar en nuestro canal.
Esteban Bor ha dedicado buena parte de su ministerio a advertir sobre los peligros de la conformidad con el mundo y la necesidad de mantener la pureza doctrinal, litúrgica y espiritual dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Uno de los temas que más ha abordado con preocupación es la música que se escucha en las iglesias, especialmente la tendencia creciente a sustituir los himnos tradicionales por música contemporánea con fuertes influencias del mundo secular. En diversas predicaciones, ha declarado que la música no es neutral, y que tiene una profunda capacidad para moldear las emociones, pensamientos y comportamientos de las personas. Por lo tanto, sostiene que la música que se introduce en la Iglesia debe pasar por un escrutinio riguroso para determinar si verdaderamente glorifica a Dios o si, por el contrario, introduce elementos del mundo bajo un disfraz de espiritualidad. La música como agente espiritual. Enseña que la música es un poderoso canal espiritual que puede acercar o alejar a las personas de Dios. En sus palabras, la música es el lenguaje del alma, y como tal, debe estar en armonía con los principios bíblicos. Él cita a menudo el ejemplo de David tocando el arpa para Saúl, 1 Samuel 4:23, mostrando que la música puede tener un efecto directo en el espíritu humano, y por ende, debe usarse con responsabilidad sagrada. No todo lo que se etiqueta como cristiano es aceptable para el culto. La música no solo comunica palabras, sino también un espíritu. Y muchas veces ese espíritu no viene del cielo, ha afirmado Bor en múltiples ocasiones. Para él, la música tiene una influencia directa en la mente subconsciente y puede abrir la puerta a fuerzas espirituales, tanto del cielo como del enemigo. El problema de la mundanalización musical. Una de las críticas más frecuentes es la manera en que la música cristiana contemporánea ha sido infiltrada por elementos del mundo secular. Él afirma que hay una creciente tendencia de traer música al estilo del pop, rock, jazz, rap e incluso reggaetón, con letras cristianas, con el objetivo de hacerla más atractiva para los jóvenes. Pero Bor advierte que esta estrategia está destruyendo la reverencia y la santidad del culto. El hecho de que la letra hable de Cristo no santifica el ritmo ni el estilo musical, insiste. Para él, muchos líderes han caído en la trampa de pensar que si la música es moderna y se adapta al gusto de la juventud, se puede atraer más personas al Evangelio. Pero lo que está ocurriendo realmente, dice, es que se está sacrificando la santidad en el altar de la popularidad. Señala que no hay justificación bíblica para adaptar los métodos del mundo con el fin de hacer crecer la Iglesia. Por el contrario, recuerda el consejo inspirado de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El impacto en el culto y la adoración. Uno de los mayores peligros de la música mundana en el culto es que distorsiona el carácter de Dios. Él sostiene que los himnos tradicionales presentan a Dios como santo, justo, poderoso y lleno de majestad, mientras que muchos cantos modernos lo trivializan, lo presentan como un amigo más, usando incluso letras que rozan el sentimentalismo o el romanticismo. La adoración moderna, al cambiar el contenido teológico de los himnos por canciones repetitivas, con ritmos sensuales y letras vacías, está reprogramando la forma en que la Iglesia percibe a Dios. Él señala que hay un movimiento global para transformar la experiencia de adoración en algo emocional, sensorial y superficial, que se asemeja más a un concierto que a un culto reverente. Esto no es casualidad. Él ve en esta tendencia una estrategia del enemigo para destruir la reverencia hacia Dios y diluir el mensaje distintivo del pueblo adventista. En sus palabras, Satanás sabe que si controla la música, puede controlar el espíritu de adoración. Y si controla el espíritu de adoración, puede llevar a la Iglesia a la apostasía. ¿Deben los himnos ser reemplazados? Uno de los puntos más contundentes en las enseñanzas de Bor es su firme rechazo a la idea de que los himnos deban ser reemplazados por música contemporánea.
Él reconoce que algunos himnos pueden parecer anticuados o difíciles de cantar para las nuevas generaciones, pero defiende su riqueza teológica, su profundidad espiritual y su capacidad para educar y elevar el alma. Afirma que los himnos fueron escritos por hombres y mujeres que pasaban tiempo en comunión con Dios y que reflejan un conocimiento profundo de las Escrituras y una experiencia genuina con Cristo. Reemplazar los himnos con música ligera es como cambiar alimento sólido por comida chatarra, ha dicho con frecuencia. También advierte que el abandono de los himnos puede ser el primer paso hacia una pérdida de identidad como Iglesia. La música no solo refleja lo que creemos, también moldea lo que creemos. Él insiste en que los himnos deben mantenerse como columna vertebral de la adoración congregacional. Música y profecía, una señal de los últimos días. En varios sermones, relaciona el tema de la música con las profecías del tiempo del fin. Él señala que una de las características de la Babilonia espiritual descrita en Apocalipsis es la confusión religiosa, y que esta confusión incluye la adoración irreverente y emocionalista. Cita Apocalipsis 6 y 22, donde se dice que voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, interpretando esto como un juicio sobre la música degradada que ha reemplazado la verdadera adoración. También conecta esta situación con la apostasía de Israel en tiempos de Moisés, cuando el pueblo hizo un becerro de oro y bailaba y cantaba alrededor de él. Éxodo 32, un evento que Bohr ve como una figura profética de lo que ocurre en muchas iglesias hoy. Estamos repitiendo la historia. La adoración emocional, el ruido, la danza, los ritmos del mundo, todo eso se está metiendo en el pueblo de Dios mientras Moisés, la ley de Dios, está siendo ignorada, explica Bohr. La verdadera adoración en espíritu y en verdad. Uno de los principios que Bohr siempre enfatiza es que la adoración verdadera no se basa en emociones, sino en principios bíblicos. Citando a Juan 4 y 24, recuerda que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, lo cual implica una adoración basada en la palabra y guiada por el Espíritu Santo, no por el gusto humano o el sentimentalismo. Para él, muchas iglesias han sustituido el mensaje por la música, la predicación por el espectáculo y la reverencia por la distracción. La iglesia no necesita un show, necesita un llamado al arrepentimiento, dice con énfasis. Y añade, Dios no es un artista de entretenimiento. Él es el Rey del universo y merece reverencia y temor santo. Invita a los líderes de adoración, músicos y pastores a examinar cuidadosamente el contenido de la música que se canta en las iglesias, no solo en cuanto a letra, sino también en cuanto al estilo y la intención. No debemos usar la música como un anzuelo. Debemos usarla como un canal para comunicar la santidad, la verdad y el amor de Dios, explica. Consejos pastorales y llamados a la reforma. En sus conferencias, no solo denuncia lo que considera errores, sino que también propone una serie de principios para guiar la reforma musical en la Iglesia. Evaluar la música por sus frutos. ¿Produce reverencia, humildad, transformación espiritual? ¿O genera euforia superficial, ruido y confusión? Examinar la intención. ¿Es para adorar a Dios o para entretener a la audiencia? Volver a los himnos, restaurar el uso de himnarios clásicos como medio de enseñanza doctrinal y adoración. Capacitar a músicos, no solo en técnica, sino en principios espirituales y teológicos. Educar a la congregación, enseñar el porqué de una música reverente y su impacto en la vida espiritual. Influencia del espíritu de profecía. Apoya sus argumentos con citas del espíritu de profecía. Una de las más citadas es de Mensajes Selectos, tomo 2, página 38. El ruido de tambores, música y baile, trastorna los sentidos del pueblo. El espíritu del Señor no está en esa obra. Esto es una invención de Satanás. Bohr interpreta esta cita como una advertencia profética específica para los días finales,
cuando el enemigo procuraría imitar el Espíritu de Dios mediante falsas manifestaciones emocionales y musicales. También recuerda que Elena G. de White dijo que la música forma parte del culto, y como tal, debe estar en armonía con lo sagrado, no con lo mundano. La esperanza de una reforma musical. A pesar de su tono de advertencia, Bohr no cae en la condenación personal ni en el desánimo. Por el contrario, expresa una esperanza viva en que Dios está levantando un remanente que ama la verdad y busca glorificar a Cristo en todos los aspectos de su vida, incluyendo la música. Él cree que habrá una reforma musical en el pueblo de Dios, impulsada por el Espíritu Santo y sustentada por la palabra. La verdadera música celestial volverá a resonar en las iglesias que se han consagrado al Señor. Música que eleva, transforma, redime y prepara al pueblo para el regreso de Cristo, profetiza. El análisis profundo del pensamiento del pastor sobre la música cristiana revela una convicción firme: la adoración verdadera no puede estar separada de la reverencia, la santidad y la fidelidad a los principios bíblicos. Para él, el asunto musical no es simplemente un tema de estilo o preferencia generacional, sino una cuestión de identidad espiritual y destino eterno. En su visión, lo que ocurre en la adoración refleja el carácter del Dios que se está adorando, y también moldea la espiritualidad del adorador. No se limita a una crítica estética de la música moderna, sino que penetra hasta el fundamento espiritual que yace detrás del cambio musical en muchas iglesias. Él ve en la sustitución de los himnos por música contemporánea una pérdida de profundidad doctrinal, de reverencia en la adoración y de identidad profética. Según él, cuando el pueblo de Dios deja de cantar himnos que exaltan la cruz, la ley, la santidad, la segunda venida y el juicio final, está dejando de proclamar su mensaje distintivo al mundo. En una época en que se busca la relevancia cultural a toda costa, invita a la Iglesia a no vender su primogenitura por un plato de lentejas. El atractivo de la música moderna puede llenar auditorios y despertar emociones, pero no necesariamente transforma el corazón ni edifica el carácter cristiano. Por eso, su llamado es claro: volvamos a la senda antigua. Volvamos a la adoración que eleva, no la que entretiene, a la música que santifica, no la que sensualiza. Desde su perspectiva profética, interpreta este fenómeno musical como parte de una batalla mayor entre la verdadera y la falsa adoración, tal como se describe en Apocalipsis 13 y 14. En ese contexto escatológico, el conflicto final no será solo doctrinal, sino también litúrgico y espiritual. ¿A quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? ¿Y con qué música lo adoramos? Estas preguntas, para Bohr, definen el eje del gran conflicto. Para él, la Iglesia debe ser contracultural. No debe reflejar las tendencias del mundo, sino ser una luz que brille en medio de las tinieblas. En este sentido, la música no es un asunto neutral ni accesorio, es una herramienta que puede santificar o corromper, edificar o destruir. Dime qué música escuchas en tu iglesia, y te diré qué evangelio estás predicando, afirma con firmeza. El pastor no niega que haya músicos sinceros que quieren alabar a Dios con nuevas formas. Él reconoce que no toda música contemporánea es mundana o corrupta. Sin embargo, advierte que incluso cuando hay buenas intenciones, si el estilo musical proviene de raíces no consagradas, puede contaminar el mensaje espiritual. Él insiste en que la forma debe estar en armonía con el contenido, y ambos deben glorificar al Señor. Una y otra vez, llama a pastores, líderes de adoración y miembros a estudiar la historia de la adoración bíblica, a comparar los himnos con las Escrituras, a evaluar cada canción no por su ritmo pegajoso, sino por su profundidad espiritual. ¿Estás cantando para exaltar el nombre de Cristo o para estimular tus emociones? ¿Estás adorando al Dios tres veces santo o participando en una experiencia que solo apela a tus sentidos? Pregunta con sinceridad pastoral. No se trata de regresar por nostalgia, experiencia reverente ante la presencia de un Dios santo. En esta línea,
también enfatiza el papel educativo de la música. Los himnos han sido por siglos un medio para enseñar doctrina, para grabar promesas bíblicas en la mente, para consolar en el dolor y fortalecer en la prueba. Cuando se reemplazan por canciones repetitivas, con escaso contenido teológico, se está empobreciendo el alma del pueblo de Dios. El verdadero avivamiento, afirma, vendrá acompañado de una reforma en la música también. Él recuerda que la Biblia termina con una escena de adoración en Apocalipsis 15, donde los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. No se trata de un concierto moderno, sino de un cántico que une la victoria de los fieles del pasado con la redención final en Cristo. Para llegar allí, insiste en que debemos comenzar a cantar en la tierra la música del cielo, y no adaptar la música del mundo para llevarla al cielo. Un llamado urgente a la consagración musical. Frente a todo lo anterior, el mensaje del pastor Bohr no es simplemente un diagnóstico, sino un llamado profundo a la reforma y la consagración. Él no está interesado en juzgar ni en condenar, sino en despertar. Su mensaje es una trompeta de advertencia, pero también una invitación al arrepentimiento. ¿Dónde está nuestra adoración hoy? ¿Es Cristo verdaderamente el centro de nuestras alabanzas? ¿O hemos dejado que las modas musicales y los intereses comerciales dicten cómo adoramos? Bohr clama por una iglesia que cante no lo que el mundo ofrece, sino lo que el cielo espera escuchar. Él hace un llamado a los músicos cristianos a consagrar su talento al Señor, no para imitar a las bandas seculares ni para producir emociones artificiales, sino para conducir a la iglesia a una experiencia de adoración auténtica. Los músicos no deben ser artistas, sino ministros. No deben buscar aplausos, sino almas. Su objetivo no debe ser el escenario, sino el trono de Dios, insiste. A los pastores, les recuerda su responsabilidad espiritual de cuidar lo que ocurre en el culto. Ustedes son guardianes del rebaño. No permitan que el enemigo entre disfrazado de músico. Protejan la santidad del culto con oración, estudio y discernimiento. Y a toda la iglesia, su exhortación final es: no aceptes cualquier música solo porque tiene el nombre de Jesús. Examina, ora, compara con la palabra. Y si no eleva tu espíritu al trono de Dios, entonces no lo cantes. No se trata de lo que te gusta, sino de lo que glorifica a Dios. Invitación final: consagrémonos al Señor en espíritu y en verdad. Querida familia espiritual, el llamado es claro. No podemos seguir indiferentes ante lo que ocurre en nuestras iglesias. El enemigo ha entrado con sutileza, y uno de sus principales caballos de Troya ha sido la música. Pero aún hay tiempo para una reforma. Aún hay esperanza de restaurar la adoración verdadera. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a hacer un alto y volver a la fuente de toda verdad. Que volvamos a cantar himnos que nos conectan con la cruz, con la eternidad, con el carácter de nuestro Dios. Que renunciemos a todo lo que imita al mundo y abracemos lo que proviene del cielo. Si eres músico, consagra tus dones al Señor. Si eres líder, examina lo que se canta en tu iglesia. Si eres miembro, ora por discernimiento. Juntos podemos levantar un estandarte de fidelidad en medio de una generación confundida. El tiempo es corto. Pronto vendrá el que ha de venir. Y cuando lo haga, vendrá a buscar a un pueblo que lo adora en espíritu y en verdad, no según sus emociones, sino según su palabra. Que seamos parte de ese pueblo. Que nuestra adoración aquí en la tierra sea un ensayo para la gran adoración en el cielo. Hoy es el día para decidir. No sigamos con música tibia, vacía, mundana. Volvamos a la música santa, a los himnos de victoria, a la adoración que transforma. Que todo lo que cantemos sea para la gloria de Dios. Gracias mis apreciados hermanos por haberse quedado hasta el final de este vídeo, esperamos leer sus comentarios, compartan nuestro ministerio. Dios les bendiga grandemente.